Bien. Entonces, como les decía, la parte de los vectores es un tema fundamental para la física, ya que los vectores lo vemos en todos lados, ¿sí? Lo vamos a ver siempre, todo lo que trabajemos de magnitudes vectoriales a partir de ahora se comportan como vectores. Tenemos que recordar, desde el colegio nos han dicho que hay tipos de magnitudes. Hay magnitudes escalares y vectoriales. Pero antes, aquí resumidito, ¿qué es una magnitud? Es algo que puedo medir. Yo puedo medir el peso, yo puedo medir el largo, puedo medir la temperatura, puedo medir un montón de cosas. Pero se dividen en dos, escalares y vectoriales. Es lo que tienen que aprender ahorita, solo eso. Escalares, sencillo, solo tienen un número, es decir, solo tienen una magnitud, solo tienen un módulo, como la masa, el tiempo, la temperatura, porque yo puedo decirlo libremente el número y no necesito más especificaciones para saber a qué me refiero. Yo digo, esta computadora pesa 3 kilos, yo sé ya que pesa 3 kilos de masa, no necesito saber en dónde pesa 3 kilos, yo sé que en todos los lugares va a pesar 3 kilos. Ahora, las vectoriales tienen no solo el número, no solo el módulo, como les decía, dirección y sentido. Estas tienen estas tres cosas: módulo, dirección y sentido. Y para complementar ese concepto tienen punto de aplicación, ¿ya? Es decir, que no es solo necesario el número para que yo entienda esa magnitud. Si yo le digo, a ver, ¿a qué velocidad tengo que ir a Montero para, para llegar en una hora? Y me dicen 40. Ya, 40, pero ¿40 qué? Ya, kilómetros por hora, ya, 40 kilómetros por hora. Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde tengo que dirigirme para ir a Montero? Hacia el norte, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que no necesito solo el número, no solo necesito las unidades, necesito también una dirección y por ende un sentido, porque si estoy en la dirección norte, a lo que quiero decir es, ahorita lo vamos a ver un poquito mejor en una gráfica, pero necesito una dirección también. Piensen en eso antes que cualquier cosa. Una dirección, o sea, ¿hacia dónde me voy a dirigir? Hacia el norte, si es que quiero ir a Montero, y si es que quiero llegar a una determinada, en una hora, tengo que ir a, qué sé yo, 40 kilómetros por hora. Entonces, ahorita no sé la distancia a Montero, van a disculpar los que sí viven en Montero y estoy ahí hablando burrera, pero es un ejemplo. Ahora, está la velocidad, como les mencionaba ahorita, la fuerza y la aceleración. La fuerza también es un ejemplo porque si yo te digo, a ver, ¿con cuánta fuerza necesito para levantar esta caja? 20. Ya, ¿20 qué? 20 newton. Ya, pero ¿hacia dónde tengo que aplicar la fuerza si la quiero levantar la caja? Hacia arriba, ¿no ves? Porque también la fuerza la puedo aplicar hacia abajo. Puede ser la misma fuerza, pueden ser 20 newton, pero si yo quiero levantarla la caja, la tengo que aplicar esa fuerza hacia arriba. Aquí, perdón, aquí hacia arriba. 20 newtons de fuerza. Esto era fuerza. Ya, eso. Nada más de esa parte. Ahora, hay tipos de vectores, esto es muy general, pero lo mencionamos. Coplanares, colineares, libres y hay concurrentes. ¿A qué se refiere con coplanares? Que están en el mismo plano. Colineales, que están en una misma línea. Y libres, que están libres. Así como lo que mencioné ahorita, de una fuerza de 20 newtons para alzar una caja, ese es un vector libre, porque está en el espacio. En cambio, un coplanar está dentro de un mismo plano, en el caso de nuestra hoja de papel, nuestra hoja de cuaderno, y estamos graficando vectores, todos están dentro de esa hoja de papel, entonces todos están dentro de un mismo plano. Colineales sería que están así, como se ve acá, en una sola línea, y los concurrentes son los que vienen a partir de un mismo punto. Ese es el único que en medio, no, perdón, que llegan a un mismo punto. Ahí, eso es concurrente, que llegan a un mismo punto, que concurren en un solo punto. Pero ustedes aprendan a hacer coplanares y suficiente porque eso es lo que ustedes ven en la parte de métodos gráficos, ¿sí? Coplanares, ustedes ven esos. Ahora, los componentes de un vector, fácil, se los puse aquí con colorcito. Los componentes de un vector son los siguientes. El módulo, que viene a ser esto en rojo, ¿sí? Esto de aquí, que vendría a ser el módulo que vendría a ser la longitud de la línea en este caso, ese vendría a ser el módulo, ¿sí? ¿Cuánto vale esa línea? El número que representa. Digamos que este vector A vale 10 unidades, ¿sí? Esas unidades se pueden transformar
kilómetros por hora, en metro por segundo cuadrado, newton, etc. Pero por ahora pongámosle 10 unidades, ¿sí? El vector A. El otro componente del vector A va a ser la dirección. Ya teníamos el número, ahora vamos a la dirección. Esto es la dirección. La dirección puede estar definida como la línea sobre la cual está mi vector o el ángulo al que se encuentra mi vector. Tanto el ángulo como esta línea segmentada me están indicando una dirección. Si no me dieran el ángulo, ¿qué puedo hacer yo? Agarro un transportador y mido el ángulo que hay acá. Entonces eso ya me da una dirección. Si yo estuviera dentro de una brújula, digamos que esto sea el norte, esto sea el este, esto sea el sur, esta dirección que vendría a ser dirección noreste, ¿verdad? Porque estoy yendo hacia el norte y hacia el este, noreste. Si estuviera yendo hacia el sureste, hacia allá, ¿no ven? Entonces, me pueden indicar la dirección en los ejercicios tanto como iba en dirección norte a tantos kilómetros por hora, norte. Iba en dirección noreste a tantos kilómetros por hora. Entonces ya me están indicando ahí la dirección. A veces ustedes ven el ejercicio y no ven como les digo, no ven el ángulo y se desesperan, cuando en realidad me lo está dando como otro dato, como norte, sur, oeste, etc. Entonces, esa es la dirección. Ahora, el sentido viene a ser solamente la punta de la flecha a la cual se está dirigiendo mi vector. El sentido puede ser hacia el noreste como tal, pero también si se dan cuenta, si estuviera de este lado la flecha, ¿hacia dónde sería la dirección? Estaría sobre la misma línea, pero ahora, ¿dónde se está dirigiendo? Hacia el suroeste, ¿sí? Porque está yendo aquí. Esos son los tres componentes más importantes, ¿sí? Módulo, sentido y dirección. Y aquí están explicados, ¿ya? Ahora, hay algunas, aquí no sé por qué puse esto, allá. Que hay algunas magnitudes que son vectoriales que me pueden expresar no solo el dato, sino que por medio del símbolo que tienen delante, me dicen si está yendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso pasa cuando estamos ya en un eje cartesiano, ¿verdad? Donde sabemos que hacia allá es positivo y hacia acá es negativo. Hacia allá es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, eso también sucede. A veces me dan el número y me dicen un signo negativo, entonces ahí yo ya sé que está yendo en sentido contrario. Ya. Ahora, esta parte de aquí la voy a un ratito borrar lo que escribí. Bueno, no, a ver, no se chipe mucho. Allá, no puedo. Le, le iba a decir, hay dos métodos diferentes para resolver tipos de vectores, ¿ya? Métodos gráficos y métodos analíticos. Los métodos gráficos sencillos son paralelogramo, triángulo y polígono. ¿En qué consisten? En formar la figura que me están diciendo. Si me dicen un paralelogramo, entonces yo voy a tener un vector aquí y un vector aquí, y yo que quiero formar un paralelogramo. Entonces voy a como que trazar de manera paralela a este vector y a este vector una línea, y esta va a ser la resultante que yo necesito. Entonces, estoy haciendo el método del paralelogramo porque estoy formando un paralelogramo aquí con mis vectores A y B. Si tengo un método del triángulo, simplemente es llevarlo desde aquí, desde el inicio, continuándolo. Disculpen, acá mi computadora está un poco lenta. Donde voy a tener un lado y voy a necesitar el tercer lado del triángulo. Ahora, todavía no se fijen en lo que está ahí abajo, pero en los métodos del paralelogramo y del triángulo podríamos aplicar, como estamos haciéndolo gráficamente, podríamos graficarlo a escala y luego medirlo, ¿no ves? Y ya con eso tenemos el resultado aproximado. Ojo con eso. ¿A qué me refiero? Si ustedes están en una hoja de cuaderno y ustedes le dicen, el vector A vale 3 y el vector B vale 2. Entonces ustedes miden 3 cuadritos, 2 cuadritos de esto, lo que mediría 2 cuadritos, y lo hacen así, paralelo a paralelo, y si miden con la regla, esta resultante les tiene que salir lo mismo que debería salirles por el método analítico. A eso se refiere con método gráfico. Por eso es que no se utiliza tanto,
porque no puedes ponerte a graficar todingo los vectores que hay a escala, porque a veces te dan vectores de 50, de 60, de 120, entonces no te puedes poner a graficar a escala todo, ¿no ves? Por eso es que surgen los métodos analíticos. Ya, ahora, para terminar, el método del triángulo, aquí está. Lo mismo sería graficar y medir con la regla esto. Y en el polígono sería agarrar todos los vectores y sin modificar su dirección y su sentido. Miren, acá está este, lo coloqué aquí. Este de aquí, lo coloqué aquí. Este de aquí, lo coloqué aquí, sin modificar dirección y sentido. Y este de aquí, lo coloqué acá. Entonces, esto requiere de mucha paciencia porque no tenés que cambiar absolutamente nada de los vectores. Y luego sumando, luego colocando desde el inicio hasta el final donde llega, esa resultante medida con la regla debería salirte lo que debería salirte de resultante. Ahora, ¿por qué no se utilizan estos métodos gráficos? Como ya les mencioné, son poco exactos, entonces necesitamos métodos analíticos para poder comprobarlo. Al mismo tiempo que hacemos los métodos gráficos, para, como menciono, para... ahorita lo explico eso. Donde el método gráfico nos sirve para orientarnos de más o menos a qué dirección va a salir nuestro resultante, pero con el método analítico ya vamos a obtener el número exacto. Ya no va a ser aproximado, sino que va a ser el valor de la resultante. Ahora, a lo que me preguntaba su compañero. Ustedes conocen desde el colegio, ustedes esto cómo lo nombraron. Aquí ya les puse, ya lo escribí. Teorema de seno. Ustedes ya conocen ¿verdad? El teorema de seno. Lo han visto en trigonometría, en geometría, en el colegio. Y este de acá también tenía otro nombre. ¿Recuerdan? El coseno aquí. Entonces, sería teorema de cosenos o ley de cosenos, ¿no ves? Entonces, su compañero lo que me preguntaba era cuándo se hace el menos el más del 2a, ¿no ves? Para el método del triángulo, ustedes les enseñaron en el colegio, y seguramente de vectores también les enseñaron, que para el método del triángulo yo necesito el lado contrario, perdón, necesito dos lados y el ángulo contrario al lado que yo quiero sacar. Lo mismo que en este caso. Yo tengo A y tengo B, tengo el ángulo entre los dos, pero no tengo el lado R, o sea, la resultante. Entonces, por eso es que puedo utilizar sencillamente teorema de senos teorema de cosenos como lo conocí, con el menos acá. Pero para el método analítico, pues nosotros para vectores, ¿qué hacemos? Nosotros graficamos el A y el B a partir del mismo punto. Acá miren que no están a partir del mismo punto. Vean acá, no están iniciando el mismo punto, están desde donde termina A, inicia B. En cambio, aquí, para este método, que vendría a ser el método del paralelogramo en gráfico, yo coloco A y B a partir del mismo punto. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a tener aquí A y aquí voy a tener B, este de acá. Entonces, yo voy a tener que lo que normalmente me da el ejercicio es este ángulo, el ángulo entre los dos, pero ¿qué ángulo sería? O sea, sería el ángulo, ya, perdón, no sé qué estoy esperando que me digan. Me están dando el ángulo entre los dos, siendo los dos que parten del mismo punto. En cambio acá, digamos que me están dando el suplemento de ese ángulo, ¿ya? Ahora, como A va a estar acá, B acá, yo voy a hacer el método del paralelogramo y voy a hacer como que una línea paralela aquí y una línea paralela aquí a B y A, donde hasta el final, ahí va a ser el valor de la resultante. Entonces, yo, ¿qué necesito hacer? Ya no puedo hallarlo de esta manera, ya no puedo hallarlo por el teorema de cosenos normal que conocen. Por eso es que se cambia a más. Acá hay una demostración donde desglosan todo esto y luego se ve por qué se obtiene más, o sea, son por identidades trigonométricas. Pero lo que ustedes se tienen que acordar ahorita, no les van a pedir jamás la demostración, sino que ustedes tienen que darse cuenta cuándo pueden utilizar este y cuándo pueden utilizar este.
que es el que normalmente se utiliza. Pero tenemos que saber cuál ángulo utilizar. ¿Cuál ángulo? ¿Ya? Ahora, ¿por qué simplemente necesito los dos lados, o sea, los dos vectores, 2 más 2b más 2a por b y el coseno del ángulo entre los dos vectores? Ya, eso es importante. A veces el ejercicio me dice el ángulo entre el vector A y la resultante, y ustedes le colocan acá ese vector, y les están diciendo que es el vector entre A y la resultante. Entonces, ese ya no es el mismo vector, es otro, es una parte de este vector, pero no es ese vector. Entonces, ¿qué hacen ahí? Aquí lo voy a poner un poco más grande, porque ahí está feito. Ya, digamos que esta era la resultante, este era el vector, y acá estaba esto. Ya, entonces a ustedes les dan ahora este vector. Este es el vector A y este es el vector B. Y digamos que me dan un ángulo beta aquí, que es este. No es el que yo necesito para la fórmula del teorema de cosenos para vectores, que vendría a ser este de aquí. No, no es ese vector, es este chiquitito de aquí. Entonces, ¿qué se hace ahí? Yo puedo utilizar ahí el teorema de seno, ¿por qué? Porque yo conozco B, puedo conocer, en el caso de que me lo den, puedo conocer acá este vector, perdón, este ángulo, que vendría a ser el suplemento del vector de aquí, del ángulo de aquí, ¿sí? Y un valor más acá, digamos gamma. Pucha, acá lo puse como alfa, perdón. Ya, como alfa. Como alfa. Y van a tener los mismos componentes que para un triángulo. eh, para un triángulo. Donde el teorema de seno sería A es al lado contrario, o sea, el lado A es al seno del ángulo contrario a A, igual a B por el ángulo contrario a B, igual a resultante, en este caso, por el ángulo contrario a la resultante, ¿sí? Que sería, digamos, tita prima. Acá sería alfa, aquí beta y acá tita prima. ¿Por qué acá no estaba acá la B? Sí, aquí estaba, pero recordemos que nosotros hicimos una línea paralela a B. Entonces se supone que vale exactamente lo mismo, ¿ya? Eso. Ahora, este es el método analítico que recuerdo que sí, se lo enseñaban ahora. Ah, sí, 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 ya. Este método, para continuar, es lo mismo, pero en el sentido contrario, ¿ya? Aquí teníamos dos vectores y queríamos hallar la resultante. Ahora, teníamos un vector y queremos hallar sus componentes en X y en Y. Entonces, es lo mismo que ustedes aprendieron para trigonometría, recordando su favorito, ¿no ve? Donde tenían acá la hipotenusa, digamos que este era el ángulo, aquí tenían su cateto opuesto y acá tenían su cateto adyacente. Esto mismo que ustedes aprendieron en el colegio, lo mismo, pero ahora aplicado para vectores. Entonces, ustedes pueden sacar de dos vectores una resultante, como pueden sacar de un vector, sacar sus componentes en el eje X y Y. ¿Cómo se hace? Ustedes ahora tienen como resultante el vector, por eso acá se los coloco. Tienen como resultante el vector, entonces esta es la resultante, o sea, sería la hipotenusa, acá está la H. El vector en X va a ser el cateto adyacente porque vamos a tener este ángulo. Entonces, el cateto adyacente es el vector en X ya que está tocando al ángulo. Y el vector Y, este de acá, que recuerden, lo hemos pasado acá como una línea paralela. Esto va a ser el cateto opuesto porque está opuesto al ángulo. Nada más, es lo que tienen que saber. Y se maneja de la misma manera. Ustedes sabían que el seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y que el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no ves? Entonces lo mismo que aquí. El vector en Y, que era el cateto opuesto, sobre el vector va a ser seno del ángulo.
Y el coseno del ángulo va a ser el cateto adyacente, que es vector en X, sobre el vector, o sea, el vector o la resultante, que en este caso era nuestra hipotenusa. Nada más. Y para la suma de vectores, ahora, ¿qué es lo que se hace? Si ustedes tienen así como esto, voy a darle zoom. Si ustedes tienen así como esto, un montón de vectores, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No se van a poner a calcular, digamos, resultante de este con este, y le van a sacar este con este y otra, o sea, no van a tener quichimil resultante. Lo más fácil de hacer aquí para suma de vectores es la descomposición de cada uno de los vectores y luego sumarlas en el mismo eje. Yo tengo este vector A y como ven en el amarillito, tengo su vector en Y y vector en X. De B solo tengo un componente en B, en X, porque no hay un componente en Y. Del vector C solo tengo componente en C, C y Y, porque no hay un componente en X. De D solo tengo un componente en X porque no hay componente en Y. Y por último, al igual que para el vector A, el vector E sí tiene componente tanto en Y como en X. ¿Y cómo se hace la suma? Agarro y pongo sumatoria de todos los vectores en X y me fijo cuáles vectores hay en X. Ahora sí tomando en cuenta el más y el menos del sentido de mi eje cartesiano. AX está positivo, hacia la derecha positivo. Más BX está positivo, sí. Más EX, pero EX está apuntando al otro lado, entonces serían menos. Menos también BX porque está en el sentido, está hacia la izquierda. Lo mismo pasa con BY, ¿sí? Lo mismo pasa, solo que ahora, ¿por qué tengo menos componentes? Porque BX y DX solo tenían componente en X, no tenían en Y. Y ahora que tengo la suma de los vectores en X y la suma de los vectores en Y, puedo sacar la resultante como, ustedes saben este teorema de Pitágoras, sencillo, ¿no ve? Tengo dos lados de un triángulo en X y en Y solo quiero sacar su hipotenusa, o en este caso su resultante. Entonces sería BY al cuadrado más BX al cuadrado. Y para sacar el ángulo o la dirección de esa resultante, recordemos nuevamente trigonometría, que sería la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Acuérdense de esta parte. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. Después la otra creo que son ejercicios de los chicos del otro semestre. Sí, ya son ejercicios. Así que hasta ahí alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, concluimos ahí porque les dije que iba a ser corta y me estoy alargando un poquito.